Hola, buenos días a todos. Vamos con un nuevo video tutorial después de unos días de descanso de la asignatura de lengua. Y hoy vamos a pasar a la sección de ortografía y vamos a estudiar la G y la J. Bueno, este video tutorial va a estar dividido en dos partes. En la primera de ellas vamos a ver cuándo se escribe G y cuándo se escribe J dependiendo del sonido. Y en la segunda de las partes estudiaremos lo que son las reglas de la G y la J. Es decir, por ejemplo, se escribe J, las palabras que se escriben con J, las palabras que terminan con AG, salvo ambaje, hipálaje y enalaje. Bueno, vamos a ver primero cuáles son los sonidos de la G y la J. Pone aquí, la J siempre representa el mismo sonido, es fricativo, velar, sordo. Es decir, cuando escribimos una J, sabemos que siempre vamos a tener ese sonido que es de jirafa, por ejemplo. Que sea fricativo, aquí tengo puesto unas palabras un poquito raras que os voy a explicar. Que sea fricativo significa que el sonido se expulsa de manera continuada. Es decir, nosotros podemos decir y el sonido se expulsa de manera continuada. Lo contrario es oclusivo, como sucede con la P, por ejemplo, el cual el sonido sale de golpe. ¡Pah! El aire que expulsamos por la boca sale de golpe. P, P, ¿vale? Velar significa que el dorso de la lengua, es decir, la parte superior de la lengua y parte trasera de la lengua, se apoya en el velo del paladar. Después os enseñaré un dibujito para saber qué es el velo del paladar. Nosotros cuando apoyamos la lengua, la apoyamos con la J en la zona posterior del paladar, que se llama el velo del paladar. Y sordo significa que no se produce una vibración de las cuerdas vocales al pasar el aire por allí. Aquí os tengo un dibujito en el cual va representando con distintos números las diferentes zonas de la boca que entran en función, entran en juego cuando pronunciamos los distintos sonidos. Entonces aquí, si veis, tenemos el 8 es el velo del paladar. Esto de aquí sería el paladar. Pues nosotros aproximadamente apoyamos el dorso de la lengua aquí cuando pronunciamos la J, ¿vale? Ya sabéis. El 1 de aquí, esto de aquí son las cuerdas vocales. Cuando el aire pasa por aquí, no se produce ninguna vibración. Entonces eso es un sonido sordo y la J es un sonido sordo. Ya veremos que la G es un sonido sonoro, la G es suave, por así decirlo. Bien, continuamos con la G y la J. Decimos aquí, la G puede representar dos sonidos. Puede ser representar un sonido igual que la J, es decir, un sonido fricativo, velar y sordo. Por ejemplo, en gente. De hecho, esa es la dificultad que tenemos entre la G y la J, que la G y la J pueden tener el mismo sonido. Entonces podemos confundirnos al escribir gente y escribirlo con J. Y después tiene también un sonido más suave, como sería en gato o en gota. En este caso, el sonido ya no va a ser fricativo, velar, sordo, como suponía con la J, sino que es oclusivo, velar y sonoro. Como os he dicho antes, oclusivo significa que el aire sale expulsado de golpe de la boca. Gota, gato. Sonoro significa que se produce una vibración en las cuerdas vocales. Por lo tanto, cuando pronunciamos este sonido suave, sí que nuestras cuerdas vocales, aunque nosotros no lo notemos, van a vibrar. Y eso produce un sonido diferente. Aquí en el número 1, las cuerdas vocales van a vibrar, por lo tanto será también un fonema velar. Vamos a apoyar aquí la lengua, el dorso de la lengua lo vamos a apoyar aquí, se va a producir una vibración de las cuerdas vocales. Esa es la diferencia explicada desde un punto de vista fonológico, es decir, desde el punto de vista del estudio de los sonidos de la lengua, entre la G y la J. Entre la G el sonido suave, ¿vale? Y la J de Con la J no vamos a tener problema a la hora de pronunciarla, porque siempre la vamos a pronunciar igual. Es decir, si tenemos una palabra como jazmín, con J vamos a saber que se pronuncia jazmín, no gazmín. Ahora, con la G tenemos 4 posibilidades distintas, y aquí es donde nos encontramos con uno de los problemas. Para ello tendremos que ver cuáles son las vocales que anteceden, que suceden, que van detrás de la G. Delante de las vocales A, O, U tienen un sonido suave, como gacela, goma, guante, y eso va a ser siempre así.
Por lo tanto, en eso no hay problema. Si tenemos una palabra como goma, no la podemos poner nunca con J. Los problemas empiezan a continuación. Delante de la E y la I se pronuncian como... Uy, aquí he puesto... Delante de la E y la I se pronuncian como J. Como la J. Como la J. ¿Vale? Entonces, tenemos geranio, gigante. Aquí es donde más nos podemos confundir con la J. Es decir, una palabra como geranio, como gigante, podemos confundirnos y escribirla con J, porque el sonido de la primera J, de la primera G, perdón, es igual que el de la J, ¿no? Este de aquí, con esta G de gigante, no cabría ese error, ¿no? Porque aquí vemos que el sonido es suave, por lo tanto, gante tiene que ser la G. 3. Si se pronuncia la G suave, es decir, delante de E o I, es decir, si en vez de decir G como en geranio o gigante, decimos guerra o guitarra, para diferenciarla tenemos que poner una U entre medias. Guerra y guitarra, como veis, se escribe una U entre medias. Y este error es muy común, sobre todo en los primeros cursos de la ESO y supongo que en primaria. Escribir cuando ponemos guerra o guitarra, escribirla sin la U en medio, y eso es una falta de ortografía que ya empieza a ser grave. Hay que escribirla con la U entre medio. La U no se pronuncia, y se pronuncia la E, guerra y guitarra, y eso nos sirve para diferenciar esta G suave de esta otra G que es fuerte, ¿vale? Y por último, si queremos que esta U que está aquí en medio se pronuncie, es decir, si detrás de la U hay una E o una I que queremos que se pronuncie la U, hemos de poner una diéresis, como sucede en paragüero, en cigüeña o en pingüino. Porque si nosotros no ponemos esta diéresis, se pronunciaría paraguero, cigueña o pinguino. Y nosotros no tenemos un pinguino, tenemos un pingüino, ¿vale? Entonces, tenemos que poner la diéresis. Pero ojo, la diéresis solamente se pone detrás de E y de I. En paragüero ponemos diéresis, pero en paraguas no se pone diéresis, porque paraguas no es UE, sino que es UA, ¿vale? Y entonces ahí no hace falta poner diéresis, es de solo con la E y con la I. Muy bien, pues una vez que hemos repasado este esquema, vamos ahora a ver las reglas de ortografía. Bueno, las reglas de ortografía las tenéis en la página 144 del libro, y ahí también se os explica todo lo que os he explicado antes, por si nos ha quedado suficientemente claro, de la G y la J delante de A, I, O, U, delante de las vocales. Hay una cosa que se me ha olvidado de decir, y es que siempre la J nunca va a ir delante de una consonante, es decir, no nos vamos a encontrar JR, JL. Sin embargo, la G sí, por ejemplo, gruta, tenemos ahí GRU, o por ejemplo, globo, GLO. Con la J no va a ser posible, la J va a ir siempre delante de una vocal. Bueno, aquí tenéis toda esa información sin el rollo que os he soltado sobre las consonantes fricativas, oclusivas, velares, etc. Aquí tenemos después las normas de la G y la J, cuando se escriben con G y con J. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de esta serie de normas, me parece que la mayor parte de ellas son poco útiles porque tienden a olvidarse, son difíciles de recordar y tienden a olvidarse. Sin embargo, siempre os suelo subrayar alguna que me parece más interesante porque sí que nos permite, son muy prácticas en el sentido de que nos las vamos a encontrar en numerosas ocasiones y bueno, y será útil. Es que estoy mirando aquí para ver cómo, porque me sale la mano de seleccionar y ahora mismo no recuerdo cómo se quita la mano de seleccionar y bueno, la mano para mover página y poner seleccionar. Bueno, da igual, me las apañaré así. Bueno, aquí tenéis las normas, ¿no? Dice, se escriben con G todos los verbos terminados en ger, gir o igerar, excepto tejer y crujir, ¿vale? Bueno, es una norma que está bien, pero es difícil de recordar. Es importante, no obstante, recordar que un verbo como coger, que utilizamos mucho, se escribe con G y por lo tanto todos los derivados de coger, como recoger, encoger, acoger,
se van a escribir también con G. Las palabras que empiezan por geo y gest se escriben también con G. Esta norma de aquí, la de palabras que empiezan por geo, sí que será importante porque hay muchas palabras especialmente dedicadas al ámbito científico, como geografía, geología, geometría, que empiezan por geo, ¿no? Geo es un prefijo de origen griego que significa tierra. Bien, lo mismo que las palabras que terminan por logía, ¿no? Psicología, logía que significa disciplina o ciencia, entonces logía significará, bueno, en realidad viene de logos, que significa razonamiento, ¿vale? Significará la disciplina que se encarga de la psique, ¿no? Es decir, de la razón. Filología, pues es lo mismo, ¿no? La disciplina es el amor por la razón, ¿no? Por el logos. Logía, todo lo que termina en logía, que es el nombre de todas las ciencias, psicología, filología, dermatología, etcétera, pues se escriben con G. Las palabras que contienen el grupo gen, con margen, excepto jengibre, ¿vale? Pero después también hay algunas excepciones. Y después las palabras que acaban en gio, gion o gional, ¿no? Lo tenéis aquí. Bueno, esta es la típica norma que es un poquito difícil de recordar. Se escriben con J las palabras que acaban en eje y gería. Bueno, otra norma que también es difícil de recordar, pero aquí es importante en AGE una palabra que suele confundirse mucho la gente y es garaje. Garaje en español se escribe con J. Muchas veces hay gente que lo escribe con G, me refiero a la segunda, el segundo sonido, ¿no? El primero está claro que es una G, garaje, ¿no? Pero esa terminación en age, en garaje, hay mucha gente que la escribe con G porque tanto en inglés como en francés se escribe garaje las dos con G. En español no, en español termina en J, garaje. Las formas cuyo infinitivo en gear, como canjear. Vale. Las formas de los verbos cuyo infinitivo no tienen ni G ni J. Esta sí que es más productiva, esta regla. Es decir, si en el infinitivo de un verbo, los infinitivos, recordad, son las formas verbales que terminan en ar, o ir, no tiene ni G ni J, en una forma conjugada, si existe ese sonido de J, va a escribirse con J. Por ejemplo, traer no tiene ni G ni J en el infinitivo. Pues entonces, si tenemos una forma conjugada, como traje, yo traje o nosotros trajimos, se va a escribir con J. Y por último, las palabras derivadas de voces que tienen J antes A o U. Por ejemplo, cajero, de caja, cajero, de rojo, rojizo, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues ese es el conjunto de normas de la G y la J, ya digo. Para recordar, sobre todo importante esta de geo, las palabras que empiezan en geo, las palabras que terminan en logía. Recordar que la palabra garaje se escribe con J, que la palabra coger y sus derivados se escriben con J. Y después también que cuando en el infinitivo no existe ni G ni J, como el verbo trae, si nos encontramos con una forma conjugada que tiene ese sonido, la escribiremos con J, no con G. Bueno, me vais a hacer únicamente el ejercicio número 1. Hemos de tener en cuenta también, ya con esto termino, que hay algunas palabras que se escriben con G y con J y que no va a responder a ninguna de estas normas que nosotros hemos estudiado, ¿eh? Y entonces eso ya es cuestión de fijarse, de consultar el diccionario si tenemos una duda y de leer un poquito y fijarse también en la lectura y sobre todo cuando escribimos, fijarnos. No sé si geranio se escribe con G o con J, pues lo miro en el diccionario, hoy en día es muy fácil con internet y resolvemos la duda y seguro que ya la próxima vez no nos equivocaremos y si nos vuelve a entrar una duda pues lo volvemos a mirar y así es como se aprende la ortografía, practicando. Bueno chicos, termino esta sección de ortografía y hasta la próxima.